Hola a todos, buenas noches. Yo soy Guille Elizondo y soy teóloga. Yo les vengo a compartir sobre la caída después de esta canción en donde pedimos y rogamos a Dios que nos dé paz, algo que es innato en el hombre, siempre en la búsqueda de esta tranquilidad y de esta paz. Comenzaría yo diciendo, ¿qué es el mal? El mal es todo aquello que acecha al hombre y que no lo deja encontrar esta paz. Hay N cantidad de teorías sobre el mal, N cantidad de mitos, de leyendas, pensamientos que han querido sacar los autores, los investigadores, para poder explicar sobre lo que es el mal en el hombre y en el mundo. Y yo los englobaría en tres áreas básicas, ¿no? O en tres posturas básicas, más bien. La primera sería la postura de los optimistas. Los optimistas, como bien dice el nombre, todo lo tienen que ver positivo. Y entonces lo que dicen es que el mal no existe, que es nada más la ausencia de Dios, que no existe la oscuridad como tal, sino que es la ausencia de luz. Esa sería la visión de los optimistas, como les digo, englobando, ¿no? Podrían decir una cosa u otra. Después viene la visión de los pesimistas. Los pesimistas lo que están acostumbrados a decir es que existe un error en la existencia, un absurdo, un error en el hombre o en la existencia que le hace ser malo por naturaleza. Y después tendríamos la visión de los dualistas. Los dualistas lo que dicen es que si existe un principio bueno, siempre tiene que existir un principio malo también para que lleven la balanza, para que se pueda equilibrar. Pero bueno, esas serían como las tres posturas. Y yo me di a la tarea de prepararles un videito para poder explicar desde el punto de vista filosófico, desde esta reflexión, sobre todo desde lo metafísico, qué sería el mal en el hombre. Vamos a verlo. Situándonos en el ser humano como punto de partida, filosóficamente hablando, el bien es todo aquello que el hombre busca, todo aquello a lo cual se dirige porque lo tiene conocido como bueno o beneficioso para él. El mal será entonces todo aquello que el hombre rechaza, lo que evita y a lo que huye porque lo tiene aprendido como malo para él. Utilicemos tres ramas básicas de la filosofía para investigar un poco más acerca del mal. Primero, la vía ontológica, es decir, en sí mismo, el hombre en su realidad, en su propia naturaleza. Ontológicamente, el hombre es bueno por naturaleza, es creado bueno y sin tendencias. Por lo tanto, el mal no puede existir en un ser humano, porque su naturaleza no lo permite. Tendría que dejar de ser humano o no serlo para ser malo. Quiere decir que existe una imposibilidad de que alguien haya nacido ser humano siendo malo. La vía ética. Éticamente decimos que el hombre y la mujer son buenos cuando realizan actos buenos, es decir, cuando respetan esa naturaleza y no la cambian. Por el contrario, decimos que el hombre es malo cuando hace cosas malas, es decir, cuando ha desviado la realidad para la que fue creado. Y esto sucede porque equivoca la percepción, ya sea por error o por aprendizaje. Y por último, la vía teológica. Teológicamente, decimos que el hombre es bueno porque es amigo de Dios o porque está cerca de Él. El mal sería entonces esta enemistad con Dios, este estar lejos. Y a este mal es al que llamamos pecado. Ahora bien, si esta distancia la tomamos sin conciencia, es un pecado venial. Y si se trata de un rechazo consciente, es a lo que llamamos pecado mortal. Bueno, pues a partir de esto que pudimos ver que ontológicamente quiere decir en su naturaleza, el hombre es bueno por naturaleza, es creado bueno. Y si no, pregúntale a cualquier bebé. No hay bebé que pueda darse cuenta de la diferencia de razas, de la diferencia de colores, de la diferencia
de preferencia sexual, N cantidad de cosas. Los hombres son tendientes al bien. Si tú le das a un bebé, yo te apuesto una botella de coñac, un traguito de coñac, va a ser la cara así, ¿no? Guácala. Él rechaza lo que no es bueno para él por naturaleza. En cambio, le das su lechita y se la toma perfecto. Entonces, podemos decir que el hombre en su naturaleza es bueno y por lo tanto, por naturaleza, el hombre malo no existe, ¿ok? Después vimos la parte ética. En la parte ética, lo que nos pudimos dar cuenta es que es el apetito, es la tendencia la que se desvía a través del camino. ¿Cómo hacer para no alejarte del camino? Bueno, con una buena educación, con buenas influencias alrededor de ti, ¿no? Por eso es tan importante educar a los hijos, por eso es tan importante guiar los pasos, porque generalmente el mal en el mundo también hace que nosotros desviemos la realidad, que no nos podamos dar cuenta de las cosas o que confundamos lo que empieza a ser bueno para nosotros como otra cosa. Y hemos caído en una especie de relativismos en este aspecto. Y estamos diciendo siempre que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, ¿no? Y entonces ya todos nos respetamos. Pero acuérdense que siempre existe una verdad. Puede ser que tú tengas tu postura o tu percepción de la realidad y yo tenga otra, pero existe una sola realidad. Esto es difícil de comprender a veces cuando estamos acostumbrados a pensar en este respeto por el derecho a pensamiento y el derecho de cada quien. Pero les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una mesa. Una mesa en su intención a la hora de crearla, desde el pensamiento y desde la acción, fue hecha para poner nuestras cosas, para comer, para escribir, para recargarnos, para la comodidad del hombre. Puede ser cierto que en algún momento alguien la utilice para subirse y cambiar un foco, pero no es escalera ni es un banco, es una mesa. ¿Me entiendes? La verdad de hecho es que es una mesa y la verdad de razón es que la puedes usar de banco, hasta de cama, y habrá quien las usa de proyectil para aventárselas en la cabeza, ¿no? Entonces, la verdad es que es una mesa y está hecha para otra cosa. Voy a algo más profundo. Por ejemplo, la dignidad de los seres humanos. Todos sabemos que los seres humanos tienen una dignidad humana, ¿ok? Hombres y mujeres, niños y niñas, pobres y ricos, negros y blancos, cualquier persona tiene una dignidad humana porque es hija de Dios. De ahí viene la imagen de Dios, pero bueno, eso sería otro tema. Y entonces, a la hora que nos ponemos a pensar en esta dignidad, merece respeto, merece amor, merece cariño, merece ser feliz, merece encontrar la paz. Pero existe también otra realidad. Hay niños pobres, hay niños maltratados, hay mujeres golpeadas, hay hombres y niños que viven en la miseria. Y también esa es una verdad, ¿estamos de acuerdo? Pero existe por algunas cierto tipo de razones, pero no es la realidad. Entonces, cuando te encuentras con alguien en un debate, tú no le puedes decir que está en lo correcto si su realidad es, por ejemplo, violar a un niño, ¿no? Un pederasta. Puede ser que en su verdad, para él, sea una realidad, por el objeto de placer, por el desorden mental, por el desarrollo que llevó en su vida y que entonces se desvió de esa tendencia de la que hablábamos éticamente. Entonces puede ser que se haya alejado, pero está muy lejos de lo que es la verdad de hecho, de lo que es real, de lo que es la verdad. Caemos en esta especie de relativismos diciendo que todo es relativo, todo depende de quien lo vea, todo depende de quien lo viva. Puede ser que encontremos comprensión para ciertas cosas, pero no podríamos encontrar una justificación. Y el tercer punto vimos sobre el mal teológicamente hablando. El mal teológicamente hablando es este alejamiento, es esta enemistad que tenemos con Dios. Y a eso es a lo que le llamamos pecado. Pecado, desde la palabra griega, como está en la Biblia, es gematria, que quiere decir no dar en el blanco, no atinarle.
¿A qué no le estoy atinando? Al camino que trazó Dios para mí, al camino que trazó, a la amistad que me está dando, al amor que me ofrece en todo momento. Y entonces cuando yo no le atino, cuando me alejo de eso, va a haber dos vertientes. Una, cuando lo hago conscientemente, cuando lo hago con alevosía, cuando yo sé, cuando yo sé que Dios me ama, que me quiere, los planes perfectos que tiene para mí y no los abrazo, entonces es un pecado. Y generalmente será, de acuerdo a esta conciencia, a la intención, será un pecado mortal. Y un pecado venial cuando a lo mejor lo hago sin darme cuenta. Pero digo sin darme cuenta de veras, no sin darme cuenta llegando y diciendo, ay, yo no sabía. No, solamente tú y Dios conocen la verdad de tus intenciones. Para poder ver el pecado, para poder ver esta equivocación, nos acostumbraron y nos enseñaron a verlo a partir de, por ejemplo, los mandamientos, de los mandamientos de la ley de Dios. Y es una muy buena base, es muy buen camino, ¿ok? Pero los tendríamos que ir adaptando, porque conforme vamos creciendo, también lo relativizamos y también lo ponemos a nuestra conveniencia. Y entonces decimos, por ejemplo, mandamiento número 5, yo nunca he matado, nunca he jalado un gatillo, nunca le he quitado la vida física o de existencia a alguien. Pero ¿cuántas veces no hemos, por ejemplo, criticado a alguien? ¿Cuántas veces no, por ejemplo, hemos hecho que alguien quede mal en su trabajo? ¿Cuántas veces no hemos, por ejemplo, le hemos hecho un daño social a alguien o en la autoestima a alguien? Y eso es idéntico que matar. Por eso los invitaría yo a ver el pecado desde la óptica de Dios. ¿Cómo desde la óptica de Dios? Desde la óptica del amor. Como seres humanos, tenemos amor y debemos amor en tres dimensiones básicas. El amor que me debo a mí mismo, el amor que le debo a los demás y el amor que le debo a Dios. Si tú infraccionas uno de esos tres niveles de amor, es pecado. El pecado es un acto de falta de amor. Es un acto de falta de amor, es una ofensa a Dios. Porque entiéndelo así, cuando a ti, tu papá, tu mamá, tu pareja, te aman con todo el corazón y te traen un regalo y tú lo rechazas, es ofensivo. Esa es una ofensa. Cuando te quieren abrazar y tú te quitas, es ofensivo. Eso es exactamente lo que es el pecado. Por eso es una ofensa a Dios, porque Dios te está dando todo el cariño y todo el amor. Entonces se convierte en una ofensa porque es contrario a lo que Él nos está dando. Sobre el pecado en el mundo, vamos al relato del Génesis. En el relato del Génesis, Adán y Eva tenían todo para ser felices y se tenían todo el amor de Dios. Tenían el camino perfecto, el suelo perfecto. Y entonces, cuando la serpiente le dice, coman de la manzana y serán como dioses. ¿Cuál es el primer pecado? Querer ser como dioses. ¿Cómo se le llama a eso cuando no sabemos lo que somos y queremos ser más? ¿Cómo se le llama a esa gran capacidad que tiene nuestro ego de querer ser más, de querer ser como Dios, de pensar que yo puedo todo solo? Es la grandísima soberbia. El primer pecado de la humanidad. Casi yo me atrevería a decir que todos los problemas del mundo comienzan con esta soberbia. ¿Y cuál sería el segundo pecado de la humanidad? Cuando llega Dios y le dice, a ver, Adán, ¿y por qué? ¿Por qué te la comiste? ¿Qué le contesta Adán? Lo primero que le dice es, ella me dijo. ¿Cómo se dice cuando alguien le echa la culpa a los demás? Irresponsabilidad. El no hacernos responsables de nuestros actos. Es más fácil echárselo a alguien más. Es más, muchas veces también se lo echamos a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Porque no se trata de sentirnos culpables y venir cargando un castígame, Señor, No. No se trata de sentirnos culpables. Se trata de hacernos conscientes.
conscientes de que tenemos esa tendencia, de que tenemos esa escasez, por eso la miseria. La miseria habla de esta escasez, de una escasez que pudiera ser material, que pudiera ser emocional, que pudiera ser espiritual. Y si no nos aceptamos como seres miserables, miserables no es fea la palabra, lo que pasa es que la hemos estigmatizado. Miserable es que algo nos falta y nos falta terminar de recorrer todo ese camino y lo que tenemos que aprender a lo largo de todo ese camino para asemejarnos a Dios, para parecernos más a Él porque llegas a esta humildad en donde te reconoces, te das cuenta, aceptas que eres un pecador, que eres un ser humano, que fuiste creado para el amor, que fuiste creado para el bien, que fuiste creado derechito, perfecto, para poder caminar hacia el bien, que tienes todo, porque tienes todas las facultades que se necesitan para ser humano y que tienes ese ejercicio de la libertad, que tienes esta libertad que va a permear tu vida y que vas a poder elegir porque es parte del amor de Dios. Y que en esta elección puedes elegir para el amor o para lo contrario. Cuando lo tienes enfrente de ti, créeme, no hay manera de no darte cuenta. Y así como con Adán y Eva, que se vieron desnudos, dice el relato, así te ves tú cuando te das cuenta. Cuando te ves realmente enfrente de Dios y dices, pero ¿cómo es posible? Si Dios no quería esto para mí. No quería esto para mí. Y entonces te sientes chiquitito porque verdaderamente, como decía yo hace rato, no le diste en el blanco. Te saliste del camino, te caíste. Y abusados, como dije también, muchas veces nos aventamos. Muchas gracias. Yo soy Guille Elizondo y los invito mañana. Mañana vamos a tener otra canción, otro compañero que nos va a platicar de otros temas.